Amén. Qué bendición, hermanos. Qué bendición estar con ustedes, de verdad. Nada, es que me van a acostumbrar a esto. Me van a acostumbrar, entonces ustedes dirán que al rato sin aplauso no canto. Ay, como el Chente. Hermanos, pues la verdad es quiero compartir que la semana pasada me sentí muy abrumado por su recibimiento, muy bendecido, pero también ahí un poco incómodo no poderlos tocar, no poderme acercar, este, el entrar así y luego salirme sin despedir. Es muy raro y se siente muy feo, pero es un tiempecito, ¿verdad, hermanos? Vamos a irnos adaptando y disfrutando mucho esta bendición de podernos ver. Y la gran bendición que para mí es volver a este púlpito que amo y, y les agradezco mucho, hermanitos. Bueno, pues antes quisiera tener un tiempecito tantito para hacer una mención, dos menciones que son importantes antes de la predicación. Una es el campamento que tenemos con los jóvenes, es un campamento de retiro espiritual, son solo 2 días, es en diciembre y ojalá y que si tú no lo has considerado como joven o usted papá tiene un joven y quiere este tiempo para su hijo de administración, va a ser un tiempo efectivo. Se llama Si no te funciona vivir, intenta nacer de nuevo y es enfocado al nuevo nacimiento, a la experiencia del nuevo nacimiento y a las manifestaciones de una persona nueva en Cristo. Ojalá que tú puedas tomarlo, van a ser tiempos de fogata, predicaciones con nosotros, los pastores, y también con maestros locales. Rubén Chapa va a estar, bueno, van a estar varios hermanos maestros de PIB en este mini campamento, pero va a ser de mucha bendición. Entonces, ojalá, si no está inscrito, ya nada más queda un lugar, pero me dice Rubens que se pueda ampliar a 5 lugares más todavía. Tenemos inscritos. Es que como es local, solo son 25 jóvenes que están inscritos ahorita, pero se puede ampliar 5 más a los 30 por si no está tu joven. De todos modos, hay opciones. Es en unas cabañas, entonces hay opciones para que pueda entrar tu joven. ¿Ok, hermanos? También quisiera hacer una aclaración rapidísima sobre el congreso al que las mujeres fueron hace un poquito de tiempo. ¿Sí lo ubican, hermanas? Bueno, se ha dado un poquito de controversia ahí, especialmente algunos comentarios en Facebook de personas que no se congregan con nosotros, no son de la PIB, que han comentado sobre este congreso. Quiero aclarar, hermanos, que no es un congreso de la PIB, fue un congreso que fuimos invitados. Es como cuando tú vas a una casa, hermano, vas a una casa y no observas, no dices, ay, ¿cómo comen? Ay, ¿cómo hacen estas cosas? No, no, vas invitado y respetamos, ¿verdad, hermanos? Ahora, es importante saber. Sí, ahí está. Es una iglesia bautista y nuestra postura doctrinal, hermanos, es la que tú ves en nuestros púlpitos, en nuestros altares. La que yo predico, la que los maestros PIB predican, esa es nuestra postura doctrinal. Si nosotros vamos a otro lugar, no es nuestra postura doctrinal, somos invitados. Y hay cosas que podemos compartir o ver de una manera diferente, pero no significa que somos parte de. Nosotros hemos sido claros en qué postura tenemos respecto al ministerio de la profecía, ¿cierto? De un profeta. Nosotros lo entendemos como la correcta interpretación de la palabra. Es aquel que da la palabra. No lo entendemos como te voy a decir qué te va a pasar en 5 días. No lo entendemos así. Sin embargo, no somos dueños de la verdad. Somos, ¿qué? Publicadores de la verdad, no dueños. Porque un principio sectario, hermanos, es creer que nosotros sí somos la verdad, que los demás están equivocados. Imagínate, hermano, tú y yo nos atreveríamos a decir que solo la iglesia bautista tiene la verdad. Podrías decir, no, solo la bautista es la verdad. Ese es un principio sectario. O sea, la Pente, los presbiterianos, los metodistas, Dios utiliza esos ministerios. Nadie es dueño de la verdad. La verdad es Cristo Jesús y nadie más. Entonces, en el momento que Pip se sienta a la verdad, estamos perdiendo el camino. Entonces, quería solo hacer esa aclaración, hermanitos. Tenemos que cuidar nuestra casa, cuidar a nuestra familia. Entonces, si nosotros likeamos comentarios así, pues entonces estamos favoreciendo a alguien más. Tenemos que entender, somos invitados a una casa, el respeto sí es un síntoma de espiritualidad. Voy a una casa, invitado, yo respeto lo que hagan, ¿cierto, no, hermanos?
Si aquí en PIB empezamos a publicar otras cosas desde este púlpito, ahí sí es otro rollo. Pero aquí, hermanos, nuestra doctrina es muy clara y la hemos hecho muy bíblica, hermanos. Somos una iglesia versículo por versículo, apegados a la Biblia, y eso es lo que importa. Cuando somos invitados a un lugar, no tenemos control de muchas cosas que suceden en esos eventos. No tenemos, hermanos. Aceptamos esta invitación porque la pastora Carolina, que ha predicado aquí, y la pastora de Estrella de Belén ha predicado aquí con Biblia. Y tenemos una amistad muy buena con ellos. Somos invitados a predicar también nosotros a sus eventos. Hay una muy buena relación y queremos que siga así. Creo, hermanos, que tenemos que tener una buena relación con nuestros hermanos pentecostales, bautistas, metodistas y presbiterianos, porque no está bien crear división o desunión, sino unirnos. Eso no significa que comparto su manera de ver la doctrina, pero tampoco debo desunirme. Recuerda que algo que Jesús oraba es que fuéramos uno, ¿cierto o no? ¿O tú crees que solamente se van a ir al cielo los bautistas? No, hermanos, se van a ir al cielo de los que menos crees. Entonces tenemos que tener mucho respeto, madurez, y tenemos que entender qué es mi familia PIP. Tuvimos unos meses, hermanos, de hablar de la membresía PIP, de qué hace tu familia, qué es tu familia. ¿Sabes cuál es nuestra doctrina? ¿Qué creemos? Como para que un solo comentario, hermanos, afecte a nuestra familia. Entonces te animo a eso, mucho cuidado, mucho respeto a cuando somos invitados y cerrar filas simplemente. Lo que quiero hacer con esto solamente es parar fuegos y no permitir que el enemigo tome ahí un caudal para generar algunas controversias que resulten pues equivocadas para nosotros. ¿Ok, hermanos? Es todo, hermanos. Simplemente quería solo cerrar este paréntesis. Amén. Bueno, pues vamos a entrar entonces en materia. Hoy sí tenemos la bendición, hermanos, de estrenar serie y estrenar capítulo y estrenar libro. Estamos estrenando mucho, hermano. ¿A quién no le gusta estrenar? Todos, ¿verdad? Y hoy estás estrenando 3 cosas. Estrenamos serie, estrenamos capítulo y estrenamos libro, hermanos. Tardamos 2 años en estudiar segunda de Samuel tan solo, segundo de Samuel. Y hoy empezamos primer libro de Reyes, hermanos. Así que va a ser una enorme bendición el experimentar cada uno de estos reyes, el poder meditar en cada una de las características del carácter de estos reyes. Va a ser una bendición y un desafío. Vamos en el primer capítulo, seguro nos esperan tantas lecciones de bendición, tanto que aprender. Así es de que abre tu corazón. El día de hoy vamos a aprender de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y vamos a ponernos en sus manos. Amado Señor, bendito Salvador, quiero agradecerte mucho esta enorme bendición, Señor Dios, esta segunda hermosa oportunidad que me das de vida, Señor, de tener energía, de poderme sentir bien, Señor. Te doy gracias porque puedo estar con mi familia Pi, puedo estar con esta hermosa familia que amo y que también me ama, Señor. Te doy gracias, Señor, por la palabra. Gracias, bendito Dios, porque no nos has dejado sin tu palabra. Cada domingo, Señor, nos bendices con tu escritura, Señor Dios, que nos hace profundizar, nos hace meditar, nos hace buscar esos cambios que tú estás provocando en nosotros a través de tu escritura. Te lo agradecemos mucho, Señor, mucho. Y ponemos nuestras vidas en tus manos y te suplicamos, Dios, háblanos por favor. Trata con nuestro carácter, habla a nuestras almas, Señor, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hacer nuestra lectura panorámica en esta ocasión, hermanos. Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 4. Va a ser una lectura muy breve, muy pequeña, pero como lo hemos aprendido tantas veces, hermanos, en tan pocos versículos vamos a encontrar verdades profundas. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos? Primero de Reyes 1, 1 al 4. Cuando el rey David era viejo y avanzado de días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Buscaron una joven hermosa por todo Israel, por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía. Pero el rey nunca la conoció. Amén. Es la introducción de Primero de Reyes capítulo 1. Y lo que observamos es el ocaso de un rey.
Lo que observamos, iglesia, es los últimos días de un rey que nos dio tanto que estudiar, tanto que meditar. Durante 2 libros, durante años hemos estado estudiando primero y segundo de Samuel y hemos visto la trayectoria de David. Hemos visto cómo llega al trono, todas las dificultades que tuvo para llegar a ese lugar, y hoy lo vemos en sus últimos días como un rey que, iglesia, viejo y un rey frío. Fíjate nada más, iglesia, el que estuviera frío no fue necesariamente resultado de su edad. Y yo creo que tú y yo tenemos que meditar en esta palabra, porque a lo mejor tú digas, bueno, yo no estoy viejo y yo no estoy frío, entonces no me viene a mí el saco. Pero vamos a observar lo espiritual en este texto y vamos a buscar que Dios ministre nuestra alma. Nuestro primer versículo dice, cuando el rey David era viejo y avanzado de días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. ¿Cuál aquí era el problema de David? ¿Su vejez, hermanos? El problema era la frialdad. Y es un problema que no solamente el rey David experimentaba en ese momento. La frialdad puede ser uno de los síntomas que tú y yo también podamos estar experimentando. Frialdad. ¿Qué es la frialdad según la Biblia, hermanos? ¿Solo es sentir mucho frío? ¿Solo es que no te calienta ni el sol? Y estos días, no sé si te has dado cuenta que antes los fríos comenzaban, no sé, en noviembre, diciembre, y ahorita están unos tremendos. La frialdad, hermanos, espiritual es un síntoma de distancia, de que nos hemos alejado de Dios, nos hemos alejado de su palabra, nos hemos alejado de su presencia. Y es muy sutil la distancia con la que nos hemos alejado. A lo mejor tú digas, no, yo nunca me he alejado porque domingos no falto a la iglesia, aquí estoy. Además, el pastor lleva un mes sin venir y yo ahí estoy. Y hermano, la frialdad es un resultado de alejarte de Dios y de su palabra, de alejarte de su presencia. Y eso puede suceder estando en la iglesia. La frialdad es una distancia entre tú y Dios. Dice ahí su palabra en 1 de Samuel 4:15, era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Lo que la Biblia nos presenta es otro hombre anciano. Y no solamente otro hombre anciano, otro hombre frío. ¿Quién era Elí, hermanos? Un sacerdote. Y cuando tú y yo escuchamos la palabra sacerdote, como que viene a nuestra mente, pues que era un hombre muy conectado con Dios, un hombre pues que se sabía la escritura, que ministraba todos los días en el templo, incluso que vivía en el templo. Pero hay una realidad, iglesia. Al observar la vida de Elí, te das cuenta que habría una gran frialdad espiritual. Y quiero recordarte un poco sobre esto. ¿Te acuerdas cuando llega Ana a orar al templo y que no tenía hijos y tenía una rival llamada Penina? Ella tenía hijos, se burlaba de ella y ella empezó a rogarle a Dios. Y cuando Elí veía a Ana mover sus labios orando, ¿cómo la tuvo? Por borracha, ¿verdad? Por teporocha, pues. Y le dijo, ya digiere tu vino y vete. Y ella le dijo, no estoy borracha, no estoy tomada. Es que estoy orando al Señor. Y Elí solo le dijo, bueno ya, que Dios te conceda lo que pides y vete. Lo que quería es que se fuera. Y ahí ves la frialdad. No había empatía de lo que estaba pasando en la vida de esta mujer, Ana. No había empatía de parte de Elí. Tampoco tenía, iglesia, un interés por sus hijos. Porque en ese texto dice también que sus hijos tenían esa muy mala fama de acostarse con las mujeres del templo, a las puertas del templo. Y él solo le decía, eso no se hace así, hijitos míos. Es de mala fama que ustedes hagan esto. Entonces, iglesia, tú sabes el fin de Elí. Tú conoces el fin de Elí. Pero su vida muestra que a esa edad había gran frialdad. Y espero que ya el Espíritu Santo esté entrando en tu corazón, iglesia, y mostrándonos si nosotros también tenemos frialdad. ¿Cómo podemos ver la frialdad? Bueno, vamos a permitir que la Biblia, antes de ser espada para andar dando machetazos a la gente, sea un espejo para que yo me refleje. Y si Elí puede ser un reflejo para tu vida, decir, a ver, ¿cómo estoy tratando con mis hijos? Puede ser el resultado de mi frialdad. ¿Cómo los educo? ¿Cómo trato con sus problemas? Porque a veces es tan evidente cómo hablan tus hijos, pero tú no haces nada. Con frases como, ellos ya saben qué tienen que hacer. Dios sabe, yo ya se los entregué al Señor. ¿Cuántos papás han dicho eso?
ven a sus hijos haciendo y haciendo mal y yéndose por un mal camino y nosotros cómodamente con esa palabra espiritual decimos, yo ya se los entregué al Señor. Hermano, si no es ping-pong, ¿verdad? Dios te los dio a ti, tú se los das a Dios y luego, ¿quién se va a encargar de ellos? O sea, si Dios te los dio a ti, tú eres el responsable de ellos, no Dios, hermanos. Dios te da todas las herramientas, la unción, su bendita palabra, su bendita presencia, la ayuda del Espíritu Santo para que tú seas un papá, no para que en la forma cómoda digamos, Dios sabe. Entonces creo que ahí podemos estar viendo si yo también experimento frialdad en cómo trato a las demás personas. Porque Elí decía, este está borracho, en lugar de acercarse, en lugar de conocer. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 2, 34 al 39. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. El regreso, no ese es el título. Gracias. Ahora, ¿escucharon esta cita, hermanos? Te habla de dos ancianos también. Simeón dice que esperaba este encuentro con Cristo. Estaban ancianos, vamos muchos ancianos aquí. David anciano, frío. Elí anciano, frío. Pero luego nos presenta la Biblia a un anciano llamado Simeón, que esperaba la redención de Israel. Entonces su ancianidad no era la razón de su frialdad. Este hombre era anciano, pero estaba encendido en el Señor. Habría, iglesia, una pasión por encontrarse con Cristo, tanto que cuando lo tuvo en sus brazos dijo, ya me puedo morir porque he visto la redención. Y luego vemos a una mujer anciana también. ¿De cuántos años, iglesia? Al menos tenía 84 años de viuda, bueno. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Era una mujer que ayunaba y oraba. ¿Cuántas veces, iglesia? Todos los días. Y hablaba del niño. Son síntomas, iglesia, de una vida encendida. Cuando tú oras, ayunas y hablas de Cristo, son síntomas de una vida encendida. Cuando tú hace mucho que no le compartes a nadie de Jesús, es un síntoma de frialdad, de que tu corazón se está enfriando. Porque ayer lo mencionábamos ahí en un tiempo tan bonito que tuvimos con Javi. Cuando estás enamorado, solo hablas de ella. Estás con ella. Hay un poema bonito que ayer leyeron, ¿no? Que decía que te busco, te encuentro sin buscarte, especialmente cuando cierro los ojos. Se me hizo muy romántico. Sí, es cierto, cuando una persona está enamorada, solo se la pasa pensando en esa persona. Y cuando estamos enamorados de Cristo, hablamos de Él y pensamos en Él y queremos seguir sabiendo de Él. Y si ya no te está pasando eso, hermano, es un síntoma de frialdad. Y en el tiempo de adoración, con esta hermosa última que sacaron tan bonita, no te conectas, no te arrojas a los brazos de Cristo, hermano, y solo estás esperando que ya acaben, porque luego ese Rubens las alarga 2 veces. Y tú dices, ay, ya, es porque, iglesia, algo está pasando en tu corazón. Algo está pasando porque cuando estás con esa persona, ¿cómo se te pasan las horas, iglesia? Cuando estás con la persona enamorada. Ay, no, y ya tu mamá, que ya te metas. Deja al Brian, métete ya. No, pero tú quieres pasar más tiempo y 15 minutos aunque sea, pero más tiempo. Pero a veces en la iglesia, ay, ya se tardó, ¿no? Ya se colgó. Iglesias son síntomas de frialdad. El rey dice, lo tapaban, lo cubrían con ropas y no entraba en calor. Su problema era la frialdad. Y la frialdad, iglesia, no solo es problema de David, puede llegar a ser un problema también de nuestras vidas. Y hay síntomas para detectarlo. Mira lo que dice Apocalipsis 3, 14 al 16. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto.
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y aquí vemos las temperaturas espirituales salidas de la boca de nuestro Señor, de Dios, iglesia. Y dice frío, tibio y caliente. Son temperaturas. Y creo que nos ayudan mucho a ubicarnos a nosotros dónde estamos. Una persona fría, iglesia, es alguien que ya está muy lejano de Dios. Un tibio está tan cerca del mundo y de lo que ofrece como tan cerca de Dios. Está en la tibieza. Ni está frío y tampoco está caliente. Iglesia, para que nosotros estemos verdaderamente en el fuego de Dios, no tenemos que estar cerca del fuego. Lo hemos dicho tantas veces. Cuando tú estás en una fogata, iglesia, tú vas midiendo la distancia para que no te sientas quemándote, pero tampoco te sientas frío. Y tú vas midiendo la distancia para regular esa temperatura. Pero la transformación no se logra sino estando en el fuego. Cuando tú metes un leño al fuego, hay una ley, ¿verdad? Una ley física, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y cuando nosotros estamos cerca de Dios, cerca del fuego, podemos cambiar nuestra temperatura, cerca de Dios. Por eso cuando decimos, acércate a Dios, suena romántico y suena correcto, pero no tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que estar en Dios. Porque la transformación no se va a lograr cerca de Dios, se va a lograr en Dios, donde ocurre la transformación. Acercarte, iglesia, es fácil y te va a cambiar la temperatura, pero no te va a cambiar la vida. ¿Escuchaste eso? Tu vida necesita estar en Dios para ser transformada, no cerca de Dios. Y a lo mejor es lo que está pasándonos, que nos hemos acercado a Dios, pero no estamos conectados a Dios, en Dios. Dice, el que permanece cerca de mí, ¿eso dice la Biblia, iglesia? El que permanece en mí, eso es en, no cerca de. Es una gran, enorme diferencia, iglesia. Fíjate lo que dice la palabra de Dios allí en Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu. ¿Sabes qué significa la palabra ferviente? En llamas, ardiente, y googléalo. En llamas, estar adentro. Cuando alguna persona está ferviente en el espíritu, es notorio, hermanos, es muy notorio. En su manera de tratar a la gente, en su manera de llevar negocios, en su manera de conectarse con Dios, en su manera de alabar. Se nota, hermano, el fervor, el ardor por el Señor. Quiero rápidamente decirte algunas de las cosas que nos hacen alejarnos de Dios. ¿O qué significa la frialdad, mejor dicho? ¿Qué es estar frío espiritualmente? Alejarte del fuego. ¿Quién es el fuego, iglesia? Jehová es fuego consumidor. Y cuando tú te alejas del fuego, obviamente vas a enfriarte. Te vas a enfriar. Pero por favor, no relaciones acercarte a Dios o estar en Dios con estar en la iglesia. Eso nunca debe de asociarse. Tú puedes estar en la iglesia y estar frío. Y se te nota en tu manera de adorar. Se te nota en tu forma de poner atención en la palabra. Se te nota que aunque vengas a sermones, sigues tratando de la misma manera a tu esposa y a tus hijos. Se te nota en tu forma de llevar las cosas. Así que, iglesia, alejarte del fuego es un resultado, da como resultado la frialdad. Ceder al pecado, iglesia. Es otra de las cosas que te enfría, ceder al pecado. Amor al mundo enfría. Alimentar la carne enfría. Hay muchas formas de enfriarnos, muchas, iglesia, pero solo hay una para calentarnos. ¿Cuál es, iglesia? Estar en Dios. Y Dios dejó los vehículos correctos para estar fervientes. ¿Cuáles son, iglesia? Biblia, oración, intimidad, conexión con Dios. Esos son los medios para volver a estar en el fuego de Dios, iglesia. En el fuego de Dios. Y yo te animo, iglesia, que si tú detectas esa frialdad y si permites que el Espíritu Santo te muestre si hay frialdad en tu corazón, hoy te expongas y te sinceres con Dios y le digas, Señor, ya no siento la alabanza. Ya los textos ya no brincan a mi corazón como antes. ¿Qué decían, iglesia, los discípulos de Cristo cuando estaban con Jesucristo resucitado en el camino de Emaús? ¿No ardía nuestro corazón cuando Él hablaba? ¿No dijeron eso, iglesia? Ardía.
porque sintieron la voz de Dios, pero a veces ya no nos arde el corazón cuando Dios habla. Nos dormimos, nos distraemos, nos aburrimos. Así que iglesia, si tú detectas eso en tu vida, es el momento de decirle: Señor, necesito el fuego en mi corazón. Amén. Porque la frialdad, iglesia, fíjate, no es tan mala como la tibieza, pero finalmente el Señor dice: ojalá fueras frío. Pero ¿cuánto eres tibio? Porque fíjate, la tibieza le da náuseas al Señor. Náuseas, porque dice que la tibieza lo hace vomitar. Punto número 2, versículo número 2. Dice: y le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entre en calor mi señor el rey. Este segundo punto se llama soluciones humanas. Les dije el primero, frialdad. Primer punto, frialdad. Segundo punto, soluciones humanas. Y las soluciones humanas las vemos desde el versículo 1, donde dice que lo abrigaban, pero no entraba en calor. O sea, quisieron solucionarlo como iglesia con cobijas, con ropa. Pero la segunda solución que buscaron es una mujer. Y luego los hombres nada perdidos, ¿verdad? Una virgen y joven. Oye, si esto fuera el resultado, ¿por qué no una gordita? Luego pues, era más fácil, ¿no? Se entraba más en calor. ¿Para qué querías una colcha de Vianney cuando tenías un edredón de esos de tigre de la feria? Es por lógica, ¿no? Si se trataba de entrar en calor. Pero pues los hombres muy, muy listos, ¿no? Una mujer. Y fíjate, aquí hay algo que tendríamos que mencionar. Los hombres siempre cuando nos sentimos, los hombres cuando se sienten que ya su vida está apagada, buscan una mujer. Y piensan que una mujer puede encender sus vidas. Lo están buscando en lugares equivocados, ¿cierto o no, hermanos? La verdad, iglesia, no se trata de quién puede calentar mi vida. Porque esa fue la solución de estos hombres. Una persona para calentar al rey. Pero la iglesia, una persona no puede hacerte entrar en calor. Porque solo el fuego te hace entrar en calor. Soluciones humanas. Híjole, y para soluciones humanas nos pintamos solos. Si no hay, las buscamos, pero que las encontramos. Y sobre todo el mexicano, que es ingenioso como solo él. Iglesia, tenemos que aprender a permitir que Dios nos dé las soluciones para nuestros problemas. ¿Cuántos problemas han aumentado en nuestras vidas porque hemos confiado en nuestras soluciones humanas en lugar de las soluciones divinas? Las soluciones no son malas, porque Dios da soluciones. ¿Cuál es la solución del pecado, hermanos? La redención de Cristo. ¿Cuál es la solución del dolor? El perdón. Dios da muchas soluciones, pero hay que aprender a abrazar las soluciones divinas y no las soluciones humanas. ¿Cuántos resultados te han dado tus soluciones, hermano? Hay que empezar a probar las soluciones de Dios, porque la Biblia está llena de las soluciones divinas. Soluciones en tu matrimonio. Cuando dicen, no, mi matrimonio ya no tiene solución. Pues, ¿qué has buscado? No, pues hemos ido a terapias, solución humana. No, pues hemos hecho pactos, soluciones humanas. Pero busca la solución en Cristo, te va a funcionar. ¿Hay solución para un matrimonio roto en la Biblia, iglesia? Mucho. Mucha restauración. Sí hay. Porque ¿qué imposibilidad hay para Dios, hermano? Ninguna. Ninguna, hermano, ninguna. Solo hay que aprender a reconocer las soluciones de Dios y abrazarlas y a tomarlas. Mira lo que dice su palabra ahí en Génesis 16, 1 al 6. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Gracias. ¿Qué podemos ver aquí? Una solución humana.
¿Dios tenía un plan para Abraham, iglesia? ¿O fue improvisando en el camino? A ver qué resulta con este Abraham, le voy a ir solucionando ahí. No, Dios tenía un plan para Abraham. ¿A Dios se le había escapado el hecho de que Abraham ya era viejo, iglesia? ¿Se le había escapado el hecho de que Saraí ya estaba vieja y había dejado su costumbre? No, es parte del plan. Pero no se apegó al plan Saraí, sino que buscó una solución humana. ¿Cuál fue su solución humana, iglesia? Otra mujer. Pues Agar. Ahora sí que agárrate, Agar. Agárrate. Porque de aquí es, ¿no? Y parecía una solución porque efectivamente dio un hijo, pero no era el hijo de la promesa. No era el hijo de la promesa. Porque muchas veces, iglesia, en nuestra inquietud, en nuestra desesperación y nuestra poca paciencia, comenzamos a acudir a las soluciones humanas. Soluciones, iglesia, que a veces funcionan como le pasó a Saraí. ¿Cuál era el objetivo? Tener un hijo. ¿Lo logró? Sí, sí lo logró. Pero ¿qué problemón le trajo después? Y en la misma porción dice que después ya la repudiaba, la mandó a correr, bueno, pero fue una decisión que ella había tomado. Entonces, amada iglesia, algo que Dios nos está mostrando es qué soluciones estamos abrazando nosotros, las humanas o las divinas. ¿Nos apegamos al plan de Dios? Y mira, yo te lo digo por experiencia, muchas veces cuando estás pasando por situaciones complicadas, pues te alteras y comienzas a tomar decisiones que de repente dices, híjole, qué innecesarias fueron al final. Solo gasté dinero, solo tomé rumbos que no eran. Necesitamos dirección, lo dijimos la semana pasada, ¿verdad? En una enfermedad como la que yo estoy pasando, gracias a Dios estamos en otro punto, te llegan tantos caminos que tomar, ¿no? Podría ser este tratamiento, podría ser este otro, y hay tantos que hacer, pero ahí lo que más importa es escuchar la voz de Dios que te diga hacia dónde, para que tú puedas tener la paz y el respaldo de Dios de que estás tomando sus caminos y no los tuyos. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Buenos, pero su fin es la muerte. Entonces, para evitar fracaso en nuestras vidas, apégate al plan de Dios. Apégate al plan de Dios. Hay otra cita, es un poco larga, pero solo vamos a leer los primeros versículos. Génesis 19, 20 al 38. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Hasta ahí, George. Por favor, léeme desde el 31 en adelante. Sí. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Hasta ahí, gracias. Una de las porciones de la escritura más obscuras que podremos llegar a leer en la palabra de Dios. Lo que vemos aquí, iglesia, es un plan de rescate. Porque Dios estaba ejecutando un plan de rescate para la vida de Lot, por la intercesión de Abraham. Y Dios tenía un plan para salvar a él y a toda su familia. No debía haber sido salvada su familia, porque si tú y yo nos recordamos, los yernos de Lot eran inconversos, eran de ahí, de Sodoma y Gomorra. Pero sin en cambio estaban incluidos para ser salvos, ¿cierto o no? Porque ese es el Dios que creemos, iglesia. Si tú crees, serás salvo tú, toda tu casa. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, cuán importante es que tú creas, cuán importante es que tú te acerques, porque de ti dependen otros más. Y bueno, eso pasó en la vida de Lot. Lot, iglesia, fue el objetivo del rescate, pero vino a traer bendición a toda su familia. Los yernos no creyeron, pero luego dice la Biblia que su mujer también era una mujer materialista, que volteó hacia atrás, se convirtió en estatua de sal. Y sus hijas, iglesia, eran unas mujeres pervertidas. Uno, porque estaban comprometidas con gente de ahí. Y dice que después ellas mismas dijeron, es que no tenemos descendencia. Solución, porque podemos sacar una solución. ¿Qué vamos a hacer? Acostarnos con nuestro papá. Y vamos a embriagarlo y vamos a acostarnos. Es una solución humana, bastante pervertida, por cierto.
pero fue una solución humana. ¿Tú crees, iglesia, que Dios no tiene un plan para tu vida? Dios tiene un plan, es un Dios de planes, todo lo hace con planes, todo lo hace con planes. Él planea todo lo que hace, no improvisa nada. O sea, a veces estas mujeres dicen, queremos hijos. No te preocupes, Dios tiene un plan para que tengas hijos. Solo sigue su plan para que tengas hijos. Es que quiero casarme, sí, te vas a casar. Dios tiene un plan para que te cases. Solo apégate al plan. Hay un plan para tu vida. Dios, si tú crees en este Dios, Dios tiene un plan para tu vejez, para el retiro. Cuando tú ya estés muy anciano y no puedas trabajar, Dios ya lo tiene contemplado. ¿Cierto o no, iglesia? Mira, desde mi punto como pastor, iglesia, yo no podría decir, no, yo no me preocupo porque del seguro voy a vivir. Yo no tengo que preocuparme. Yo trabajo para mi Señor. Y cuando yo esté viejo, si Dios me permite hasta allá y ya está en el plan de Dios, Dios va a proveerme. ¿Cierto o no? Tengo solo que apegarme al plan. Apegarme al plan. No estar estrenado. Ay, ¿qué voy a hacer cuando esté viejo? No lo hagas. Ahorita tengo 38 años. Dios ya tiene un plan. Ya tiene un plan de retiro para mi vida. Ya tiene un plan de retiro para el Gerard. Ya está a la vuelta. Te extrañaba yo mucho, Gerard, de verdad. Bueno, segundo de Samuel, capítulo 6, versículos 2 al 8. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Muchas gracias. ¿Qué observamos en esta lectura, hermanos? ¿Qué podemos ver? Lo que vemos es que había una gran y buena intención. Regresar el arca al lugar correcto. Eso es muy bueno. Casarte es muy bueno y es parte del plan de Dios, ¿cierto o no? Tener hijos es bueno, es parte del plan de Dios. Hay muchas cosas que son parte del plan de Dios, pero el medio es el problema. ¿Cómo queremos llegar a ese punto? Ellos querían llevar el arca, una palomita, pero ¿a través de qué, iglesia? A través de su plan, su manera, sus formas. Hacer un carro nuevo. Y hacer un carro nuevo no era el plan de Dios. Dios dejó un libro escrito, Levítico, para describir cómo debía ser transportado el arca de Dios. ¿Cómo tenía que ser, iglesia? Según la Biblia, cargado en hombros, no por cualquier persona, por los levitas nada más. No podían ser los sacerdotes, no podía ser el rey, no podía ser nadie. Tenían que ser los levitas. ¿Había un plan para ello? Sí, pero ellos no se apegaron al plan. Su objetivo era correcto, pero el plan no era correcto. Y cuando esas cosas, iglesia, no se conjugan bien, termina en lo que ves aquí. Estaba triste el rey, había llanto, había muerte, había dolor. Y tú puedes decir, ¿pero por qué, Dios? Y muchas veces mujeres, hombres, dicen, ¿pero por qué? Si lo único que busco es ser amado, ¿por qué me está yendo así? Tu objetivo es bueno, porque tu objetivo es casarte. Pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el medio para llegar ahí? Porque si no te apegas al plan, iglesia, y empiezas tú a resolver humanamente, bueno, vas a terminar de la misma manera que en esta cita, con dolor, con muerte, con tristeza. ¿Amén? ¿Lo vemos así juntos? Vamos a una última cita de este punto. Primero de Reyes 22, 4 al 23. Vamos a leer solo una parte. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová.
Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿Iré a la guerra contra Ramot de Galad o la dejaré? Y ellos dijeron: Sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Hasta ahí, gracias, George. En esta cita también podemos ver algo interesante. Vemos a dos reyes, pero es muy interesante porque lo vamos a ver a lo largo de este estudio de Primero de Reyes, que vamos a ver cómo se logra la gran división, la tribu del norte y del sur. Vamos a ver cómo se separan. Y después de tantos capítulos de separación, ves uno donde se unen, que fue rarísimo. Se une un buen rey con un mal rey. Incluso eso también debe de ser una nota importante para nosotros. Dos reyes muy diferentes, ¿eh? Uno perverso y el otro bueno. Se unen para una batalla. Eso era lo correcto. La unidad siempre va a ser promovida por Dios. ¿Escuchaste eso, iglesia? La división nunca va a ser bien vista por el Señor. Nunca, iglesia. Y aquí cuando ves a dos reyes uniéndose para atacar al enemigo verdadero, Dios lo va a promover. Pero aquí ocurre algo. El rey Josafat, rey conectado, un buen rey, dijo: hay que buscar, hay que consultar a Jehová. ¿Hay aquí alguien? Y entonces mandan a llamar a 440. ¿Cuántos fueron? Nomás se me fue la cita. A 400 profetas. 400 profetas que a una voz dijeron: ve, sube, vas a ganar. Pero aunque 400 profetas les dijeron que sí, todavía el rey Josafat dijo: ¿no hay otro? Debe haber otro. Fíjate, a veces nosotros, oye, dos personas me dijeron que sí. Y con dos nos vamos. Con dos, o sea, sentimos que son suficientes. Con dos, tres que coincidan. Iglesia, este rey no se fue por 400 profetas. Él quería escuchar la voz de Dios. Y entonces dice: sí hay uno, pero yo lo aborrezco porque siempre me profetiza mal. Es que a veces queremos escuchar ciertas respuestas de Dios, pero no nos gusta lo que escuchamos. Y entonces es cuando decimos: no, con él no lo consultes porque él siempre te va a hablar mal. Entonces, iglesia, fíjate nada más lo interesante. Igual, tenían un buen fin. Su fin era atacar al enemigo correctamente. Su fin era unirse. Imagínate la unidad del reino del norte y del sur, que se habían separado por tantos años. Ahora estaban unidos. Eso era lo correcto. Sí, pero quisieron hacerlo a través de los medios incorrectos. Incluso aquí, cómo termina la cita, alguien que haya leído Primero de Reyes se acordará que muere el rey. Se disfraza y un hombre tira una flecha al aire para entrenarse y le da justo a ese. Entonces, iglesia, el fin es el mismo. Lo que vemos es un patrón, un común denominador. Tú puedes planear y hacer planes, pero de Dios es dar su voluntad. Es Dios. Es Dios quien finalmente lo dice. Y fue uno de los textos que yo anoté en mis devocionales de este desierto que he pasado. El hombre hace planes, pero de Dios es dar la voluntad. Y que sí es cierto, yo de qué en balde voy a ponerme a decir: voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Al final Dios ya tiene un plan para mi vida. Ya sabe qué va a pasar conmigo. En lo que tengo que hacer es abandonarme en sus brazos y decir: Dios, mi vida te pertenece. Y si este plan me va a llevar a la muerte, yo no lo voy a evitar. Pero si este plan es para darte gloria y para bendecirme, tampoco voy a poderlo evitar. Lo que me queda es confiarme en tus manos. Yo se los he comentado, hermanos. No es fácil escuchar el término insuficiencia renal terminal. Y no sé si se los platiqué a ustedes, pero en el proceso me dijeron: tú puedes tener cáncer. Y me hicieron estudios para descartarlo. Pero tuve semanas luchando con la idea de puede que tengas cáncer. Y insuficiencia renal terminal con cáncer, yo dije: no, pues ya, o sea, ¿qué más puedo pensar? ¿Qué más? Incluso, hermanos, esas semanas tuve que empezar a digerirlo, así como empezar a decir: pues si ya lo tengo, ya, o sea, no, ¿qué voy a hacer? Pero finalmente, iglesia, Dios es el que tiene ya un plan para mi vida, un plan para tu vida. Y no va a cambiar. Dios ya tiene un plan, solo es apegarnos a Él. Y dice la Biblia que los planes que Él tiene son de bien y no de mal.
Esa es la verdad a la que me agarré con uñas y dientes. Dije, sí, tú dices que esto es para bien y no para mal. Aún si yo muriera, dice que es para bien. Entonces me voy a agarrar de aquí. Me voy a agarrar de aquí, Señor. Y claro, sí le dije, dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad. Si tú quieres, si me quieres otra vez en tus filas, si te sirvo todavía, si algo quieres conmigo, dame otra oportunidad. Claro, por mis hijos sí, pero también porque tú sabes que amo estar sirviéndote. Entonces, iglesia, hay un plan. Hay un plan. Apégate a él. No hagas de tu vida soluciones humanas. Amén. Siguiente punto, versículo 3 dice, y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag sunamita y la trajeron al rey. Este punto se llama, ¿dónde buscas y qué buscas? Porque ellos no buscaron a cualquiera. Tenía que ser hermosa, tenía que ser joven y tenía que ser virgen. No buscaban a cualquiera. Buscaron lo que ellos consideraban que era lo correcto. Dice, ojalá hay ustedes chavitos chicos que están por casarse o que ya quieren casarse. ¿Qué buscaban estos? Virgen, muchacha, joven y hermosa. Y a veces como que nosotros tenemos nuestras cualidades que estamos esperando en una mujer o en un hombre. Quiero que sea esto, esto y esto. Pero ¿sabes quién sí conoce las cualidades de la persona que tiene que estar a tu lado hasta la muerte? Dios. A veces lo bueno es romper la lista y decir, Dios, mira, yo no tengo, tú ya lo has visto, yo no tengo buen criterio para elegir. Mejor lo que voy a hacer es dejarte esa decisión. Porque a lo mejor yo busco a la joven hermosa y virgen y tú quieres para mí algo diferente porque sabes lo que yo necesito. Tú sabes lo que yo necesito. Así que hermanos, tú y yo tenemos que abandonarnos en el plan de Dios. Mira lo que dice Jueces 14, 1 al 3. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Gracias. ¿Dónde buscas y qué buscas? Es importante. Esa pregunta debemos aplicarla a nuestro corazón constantemente. ¿Dónde estás buscando lo que quieres? ¿Y qué estás buscando? Porque a veces, iglesia, las búsquedas no son malas. Buscar una mujer es lo correcto. Más en nuestros días que un hombre busque a una mujer, se aplaude. Porque, hijo, no, hombre, y hay cada cosa, hermanos. O sea, que busques una mujer ya es aplaudible, iglesia. Pero ahora, ¿dónde la estás buscando? ¿Y qué cualidades estás buscando? Tenemos que aprender, iglesia, a buscar en el lugar correcto. Porque aún nuestras búsquedas de Dios, iglesia, a veces buscamos a Dios y pensamos que lo vamos a encontrar en una persona conectada. Y vamos a buscar a Dios con aquel hermano que pensamos que está muy conectado, pero a Dios no se le busca en alguien. A Dios se le busca en una dimensión. ¿Cuál es esa dimensión, iglesia? La intimidad. Ahí lo vas a encontrar, siempre lo vas a encontrar. Dice, entra en tu aposento y cerrando tu puerta, busca al Padre. Ora al Padre. Ahí lo vas a encontrar siempre, iglesia. En la intimidad lo vas a encontrar. A veces la iglesia no es malo, por supuesto que no es malo, pero decimos, voy a buscar a Dios y voy a ir a un congreso y voy a ir aquí. Sí, no es malo, pero a Dios se le busca, iglesia, en la intimidad. Ahí siempre lo vas a encontrar. ¿Y sabes lo bueno de eso? Que Dios nunca se va a negar. Que Dios siempre va a decir, órale. A pesar de cómo estés, de como lo que hayas hecho, Dios siempre va a buscar esos encuentros contigo. Amén. Entonces este hombre estaba buscando una mujer, lo hizo correctamente, pero lo hizo en un lugar incorrecto. Buscó y dice ahí, claramente comienza mal con la palabra descendió. Si lo leíste con nosotros, ahí en Jueces capítulo 14, 1 dice, descendió Sansón. ¿Qué te da la idea de descendió? Bajó, iglesia. Y sí, efectivamente, cuando tú bajas del lugar donde Dios te tiene, porque dice que Él nos hace sentar en lugares altos. ¿Lo has leído?
Y ojalá esto no te infle el pecho y te haga sentir más importante y interesante. Pero efectivamente Dios nos eleva y busca que nuestro corazón, nuestra alma y nuestra vista estén elevados. Pero cuando tú desciendes, pues empiezas a bajar tu perfil. Empiezas a buscar donde no tienes que buscar. Y Sansón se tardó en encontrar una. Y solamente dijo, tómame a esta, ¿por qué? Porque me agrada. No la conocía, no sabía nada de su carácter, no conocía nada, solo le gustaba. Y es una de las cosas por las que muchos muchachitos se novian con las muchachitas, solo porque se gustan. Es la gran razón, me gusta. Híjole, pero nada más que la conozcas, ya no te va a gustar. Y lo lamentable es que cuando ya no te gusta es porque ya estás casado. Porque mientras te guste, híjole, tú sientes que es la idónea, la correcta, la instituible, como se diga. No, hermano, siempre, fíjense que, así en un paréntesis, hay un medicamento que tomo que hace que me tiemblen mucho los dedos, es parte de ese, se llama Tracolimos, y me tiembla todo. Entonces estoy así constantemente, se pasa en 6 meses supuestamente, pero pues ahí me tendrán que, cuando lo salude así. De Amaracazo. Bien, y vemos entonces a Sansón buscando el lugar incorrecto. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 28 versículos 4 al 7. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Gracias. ¿Qué observamos con Saúl, iglesia? Bueno, Saúl quería saber qué rumbo tomar. Buen objetivo, ¿no te parece? Y todavía mejor, buscó al Señor, buscó consultar al Señor. Pero ahí claramente te dice cómo lo consultó. Por sueños, por Urim y por profetas. Son medios, pero no le habló a él directamente. Lo consultó a través de otros medios. Y David no consultaba por lo regular, era siempre consultar a Dios directamente. No decía que lo consultaba por un profeta o lo consultaba por Urim. Sí hay algunas escenas de esto, pero en su mayoría hablaba directamente con Dios. Y Saúl siempre buscaba intermediarios. Desde el inicio de su ministerio buscaba a Samuel para que le dijera qué hacer. Pero llega un punto en el que Dios siempre ha buscado que nosotros dejemos de buscar intermediarios. Porque estos 3 medios, sí, finalmente Dios los había puesto en el Antiguo Testamento, pero Dios siempre buscó una comunicación directa. Y aquí el Urim era un objeto que Dios había diseñado con un objetivo específico y con una simbología, unas figuras específicas para el pueblo de Israel y para nosotros ahora en nuestros tiempos. Pero nunca quiso que fuera el medio de conexión. ¿Estás de acuerdo con nosotros, iglesia? O sea, te lo voy a contemporanizar. Sí, efectivamente Dios puso una iglesia y Dios puso pastores. Pero Dios no quiere que tú conviertas a tus pastores como tu Urim, que consultes por ellos a Dios. Cuando tú y yo tenemos la línea directa con el Señor, que lo decía en la mañana en su opinión Andy, ¿no? Como esa caricatura de las chicas superpoderosas que tenían línea directa con el alcalde y su teléfono y sonaba ya directo a las chicas. Y tú y yo tenemos una línea directa, hermanos. Una línea directa, no tenemos que tener intermediarios. Ay, no sé qué hacer con mi matrimonio. Voy a buscar al pastor. ¿Estás buscándote un Urim y un Turim? ¿Estás buscando un profeta? ¿Estás buscando consultar a través de intermediarios cuando tienes la línea directa? Amén, iglesia. Entonces Saúl, como no le respondió, pues entonces ¿a quién fue? Dice, búscame, búscame. Y nuestro punto se llama, ¿dónde buscas? ¿Y qué buscas? Porque fíjate, buscó a una medium para que le llevara a otro medio. Porque ni siquiera le pidió a la bruja que él conectara con Dios, sino con otro. ¿Sí lo entiendes conmigo así?
busca a la medium para que le conecte a otro. Entonces, en realidad, Saúl estaba casado con los intermediarios. Y ese es el problema, iglesia. Ese es el gran problema. ¿Qué buscas? ¿Dónde buscas? Ojalá que esas preguntas, iglesia, resuenen en tu corazón y constantemente nos las hagamos. ¿Qué estoy buscando? Y tú digas, bueno, a lo mejor lo que estoy buscando es algo bueno, es algo correcto. Pero ¿dónde lo estoy buscando? Quizás es lo que sea incorrecto. ¿Dónde lo estoy buscando? Amén. Vamos a avanzar. Segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 4. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles, no hay Dios en Israel, ¿qué vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Wow, esto está tremendo, iglesia. Quiero darte un contexto con este rey. Este rey acababa de experimentar una victoria impresionante, dada por Dios, con las palabras, para que sepas que Jehová, Dios de Israel, es verdadero. Siguiente instante, va y consulta a Baal-zebub. Ahora volvamos a la fórmula. ¿Era malo que este rey buscara saber si viviría o no? No. Y más en una situación de vida o muerte, por supuesto que todos lo buscamos. ¿Voy a vivir o no voy a vivir? Y es noble, es correcta, es legítima. Pero ¿en dónde buscó? En el lugar incorrecto. Y vale la pena mencionarlo, iglesia. A lo mejor aquí todos nos veamos con caras de querubines, pero no falta el que consulte cartas. No falta el que consulte, siendo cristiano evangélico, que consulte hechiceros. Lecturas de cartas, de manos, de dedos, de todo se puede consultar aquí. O sea, iglesia, tú y yo creo que tendríamos que ser más espirituales en este sentido. No tenemos a nadie más que consultar que al Señor. Al Señor, Él es la persona correcta para consultar en todo tema. Y no tengas reparo en consultar al Señor. Dios no es una persona persinada. Dios no es una persona espantada. ¿Alguien puede rayarle la santidad al Señor? ¿Alguien puede testerear la santidad? No, el Señor es santo en toda dimensión y proporción. Y si tú le cuentas algo, y si tú le dices algo, ¿tú crees que se va a escandalizar? Ay, cállate, no me hables de eso. ¿Cómo se te ocurre hablarme a mis santos oídos de eso que estás diciendo? Nunca lo vas a ofender. Nunca, porque Dios es santo. Tú puedes y debes consultarlo de todo lo que pasa en tu corazón y en tu mente. Consúltalo. Antes de consultar a alguien más, consúltalo a Él y te va a responder, iglesia, porque Él es un Dios bueno. Amén. Entonces, a veces, con todos estos textos tenemos que resumir en algo, concluir en algo. Muchas veces lo que buscamos no es malo. Los medios son los malos. Son los equivocados. Último punto, versículo 4, hermanos. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Al observar este versículo, iglesia, podemos ver a un futuro muy triste, no el de David, porque sus últimos días fueron de un hombre viejo, frío, que dormía con una virgen hermosa a un lado. Yo no veo feo el cuadro de David, ¿o tú sí? Pues yo como que no. Pero ahora veamos a Abisac, se me va el nombre de esta mujer. Abisaí, Abisac. Veamos a esta mujer. Ahora, ¿te parece bonito su vida? Que a su juventud, virginidad y hermosura esté al lado de un anciano friolento. O sea, sí la ves bonito ese cuadro para ella. O sea, para él tú dices, no, es espectacular. Pero para ella es el cuadro bonito. No, iglesia, no. Este punto se llama, ¿a quién estás condenando a tu lado por tu frialdad? ¿A quién? Porque esta mujer, iglesia, cuando eran esposas del rey, nadie más las podía tomar por esposas, ni después de la muerte.
Porque recordemos, ahorita lo vamos a ver avanzando en este capítulo, las esposas del rey o las viudas del rey no podían ser tomadas porque quien se casaba con ella accedía al trono. Entonces morían ya así. Entonces imagínate qué condena para una mujer hermosa, virgen y joven tener que vivir sus últimos días soltera sin poder tener hijos. Porque fue ella parte de un plan humano, no divino, un plan humano. De un grupo de siervos que dijeron, pues hay que buscarle a una muchacha guapa ya. Solución. Sí, solución para el rey, pero maldición para ella. Maldición para ella. ¿A quién estamos condenando por nuestra frialdad? Y vamos a analizar esto, hermanos. ¿Cuánta gente a tu lado está condenada por tu frialdad espiritual? Puede ser tu esposo, que por tu frialdad espiritual tiene que aguantar tu carácter, tus explosiones. Puede ser tu esposa, que por tu falta de Biblia en el corazón tiene que soportar tus malas decisiones. Pueden ser tus hijos, que por tu falta de comunión con Dios tienen que soportar tus griterías. Puede ser, iglesia, que hay mucha gente condenada a tu lado por tu frialdad y que no se puede salir de esa relación. Porque ¿qué hijo se puede zafar de su papá? ¿Qué esposa puede zafarse de su esposo? Hay relaciones que no hay para dónde irte. Simplemente tienes que vivir la frialdad espiritual de tus padres. Vivir la frialdad espiritual de tu cónyuge. Vivir la frialdad espiritual de las personas con las que no te puedes separar. Y ahora personalízalo. Yo estoy frío. ¿Y a quién estoy condenando a mi lado por esa frialdad? ¿Quién va a tener que sufrir las consecuencias? Primero de Samuel, capítulo 31, versículo 1 al 2. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Gracias. Y quizá para ti los nombres de Abinadab y Malquisúa pues no suenen, porque en realidad no tienen narrativa en el texto, no tienen participación, solo mención. Su mención fue su nombre, es todo lo que tienen en la Biblia. Pero Jonatán, hermanos, híjole, Jonatán tiene una gran participación en la Escritura. Y fue un gran hombre, pero murió en la guerra por la frialdad de su padre, por la desconexión de su padre. Y valdría la pena recordar, iglesia, que fue un hombre que se la vivió persiguiendo a su enemigo, pero no era el enemigo correcto. ¿Quién era su enemigo? David. Pero no era el enemigo que Dios le dio. Dios le dio enemigos naturales. ¿Cuáles fueron sus enemigos naturales? Los filisteos, los amorreos, los jebuseos si quieres, pero no era su propio hermano israelita. Y toda su vida utilizó todos los medios como rey que tenía para perseguir a su enemigo, pero no era el enemigo correcto. Y su frialdad, iglesia, ¿a quién condenó a su lado? A sus hijos, a sus nietos todavía. Porque te acordarás que los gabaonitas demandaron venganza y le dijeron a David que iban a matar a todos los hijos y él seleccionó a unos para salvar a Mefiboset, porque lo que querían era aniquilar a toda la generación de Saúl y eso incluía a Mefiboset. Entonces fíjate a cuántos condenó la frialdad de Saúl. Y ojalá y otra vez nos preguntemos, ¿cuántos estoy condenando a mi lado por mi frialdad espiritual? Mira lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 5, 9 al 11. Estamos terminando. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Gracias. Visito la maldad, dice la palabra de Dios, sobre la tercera y cuarta generación. Y sí, hay un texto que dice que los hijos no pagarán por las maldades de los padres, pero dice maldades. Y ojalá tú y yo podamos distinguir algo importante aquí. Lo que yo haga como padre va a traspasar mis generaciones, tanto positivo como negativo. Y mira lo hermoso también de la Biblia en Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios,
Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Qué ves aquí? Estamos terminando, es el último texto. ¿Qué ves aquí, hermano? La maldad la visita hasta qué generación, pero la justicia y la verdad hasta qué 1000. Es un Dios bueno. Si tú, iglesia, eres justo y bueno y fiel y santo, Dios va a visitar tu justicia hasta 1000 generaciones. 1000. Pero también mi maldad la visita en 4 generaciones. Entonces, iglesia, qué importante es que nosotros observemos qué estoy haciendo con mi vida, qué estoy heredando. Por esto, esta serie, iglesia, esta nueva serie que estamos abordando se llama Legado. Legado parte 1. Vamos a observar todo el legado que podemos nosotros llegar a dar y podemos estar recibiendo, porque vamos a ver las 2 direcciones del legado. Va a ser libertadora esta serie, iglesia, porque tanto vamos a observar qué legado puedo estar dando, como qué legado estoy cargando yo y cómo romper esos legados de maldición de mis familias y generaciones. Porque puede ser de carácter, pueden ser esos rasgos de carnalidad, iglesia. Tú y yo los observamos. Que si el padre es enojón, el hijo empieza a ser enojón. ¿Por qué? Nosotros lo irradiamos y se los contagiamos. Sin decirle, mira, vas a hacer este berrinche así, y así te tienes que enojar. No lo vas a decir, pero se va a pegar, se va a aprender. Entonces, iglesia, va a ser libertadora esta serie. Legado, parte 1. Y vamos a aprender las 2 direcciones del legado, el que recibes y el que tú construyes enfrente. Amén. Te animo, iglesia, a no perdértela. Va a ser de muchísima bendición en este inicio de libro. Reyes creo que es muy prometedor, hermanos. Reyes está siendo para mi vida muy desafiante. Leí varias veces primero, segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. En primero de Crónicas es un libro que repite la narrativa. Vamos a estar llevándolo a la par entonces con Crónicas, porque es el mismo, es una narrativa. Y bien, iglesia, pues vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amado Salvador, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo, Señor. Muchas gracias por tu instrucción. Gracias, Señor Dios. Si hemos estado orando, háblanos. Si hemos estado orando por respuestas, tú estás dando respuestas, Dios. Estás mostrando dirección a muchos de nosotros. Señor, si ves frialdad en mi vida, resultado de alejarme del fuego, resultado de ceder al pecado, resultado, Señor Dios, de amar al mundo, resultado, Señor Dios, de alejarme de tu santa escritura. Ayúdame, Señor, a ser un verdadero cristiano ferviente, no un cristiano de banca, no un cristiano frío o tibio que no deja de congregarse, pero tampoco deja de pecar. Ayúdame, Señor Dios, a que mi vida sea encendida por el Espíritu Santo y que sea notable. Que mi mirada, mi manera de hablar, mi manera de actuar, mi manera de adorar sean evidentes de una vida ferviente, en llamas. Señor amado, no permitas que yo siga buscando soluciones humanas, sino que abrace las soluciones divinas. Tu Biblia está llena de soluciones divinas. Soluciones matrimoniales, soluciones de crianza, soluciones económicas, soluciones de salud. Hay tantas soluciones que das. La salvación misma es una solución. Ayúdanos a abrazar tus soluciones, a reconocer que he metido a mi familia en muchos problemas y he agrandado problemas porque he abrazado las soluciones humanas. Amado Dios, te suplicamos, Señor, que nuestro corazón esté muy atento a lo que estamos buscando y en dónde lo estamos buscando. Quizá muchas veces, Señor, los objetivos que busco no son malos, son legítimos, son nobles, son necesarios, son humanos, son de tu voluntad. El problema es dónde los estoy buscando. Amado Dios, hazme consciente de toda esa gente que sufre por mi frialdad. Toda esa gente a mi alrededor, Señor Dios,
que tiene que soportar mi mal genio, mi falta, Señor, de espiritualidad, que tiene que soportar el resultado de mi frialdad espiritual, Señor Dios, que daño su corazón, que marco su vida, Señor Dios, porque no me conecto, porque lo único que me conecta a ti, según yo, es venir los domingos. Pero durante la semana, Señor Dios, no estoy buscando tu rostro en oración, en Biblia, en ayuno, en búsqueda íntima contigo, Señor. Arranca de nuestro corazón la maldita idea de pensar que venir a la iglesia es todo. Que con venir a la iglesia ya es mi vida espiritual. Ayúdanos a reconocer, Señor Dios, que la intimidad es el anhelo de tu corazón. En el nombre de Jesús te suplicamos, Señor, que seas tú haciendo arder nuestros corazones. Te necesitamos, Cristo Jesús, te necesitamos tanto. Y hay altares, Señor, que tú estás disponiendo en esta congregación, Señor Dios, para que nuestra vida sea encendida. Ayúdanos a abordarlos. Ayúdanos, Señor Dios. En el nombre de Jesús, te lo suplicamos. Amén y amén. Hermanos, antes de dejarle lugar al